Dionisio Ocampo tiene 30 años involucrado en el mundo de las letras, con la editorial Cali Arena. Es un recurrente participante de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Y este año llega con las mismas ilusiones de promover el hábito de la lectura. Las editoriales han ido creciendo porque cada vez se fomenta más la lectura a través de las noticias, ¿verdad? Con la evolución de la tecnología, los textos literarios al alcance de un celular y la llegada de los audiolibros, Dionisio opina que no hay nada como la lectura tradicional de un libro. Y yo voy a la antigüita, a estar leyendo un libro, saboreándolo. A la hora de que yo quiera descansar, pues pongo un separador en ese libro y al rato retomo la lectura. Cali Arena es una de las 370 editoriales que forman parte de la edición número 19 de la Feria Internacional del Libro, instalada en el Zócalo capitalino. La entrada es gratuita y cerrará el próximo 20 de octubre. En esta edición, las autoridades capitalinas estiman la asistencia de 1.500.000 personas. Daniela es del Estado de México y su gusto por la lectura le hizo llegar al corazón de la capital del país. Más que nada vine porque me gusta mucho leer y bueno, ahorita ya he recorrido algo de la feria y pues es muy interesante todos los títulos que encuentras. La FIL en el Zócalo 2019 tendrá más de 600 actividades, entre las que destacan conferencias, mesas de diálogo, presentaciones de libros, lecturas, conciertos, teatro, talleres y tertulias. Leer un libro es adquirir conocimiento. Tener reunidos en un mismo lugar miles de ejemplares de todo tipo cumple con la frase: el conocimiento se comparte, no se presume. Con este dicho, Dionisio Ocampo se muestra accesible para asesorar a los visitantes y realizar las recomendaciones pertinentes en la adquisición de un libro. Desde 1509 al 2014 nos narra las crónicas de la Ciudad de México, donde él nos indica, ¿verdad?, cuál fue la primera casa que existió en México y una serie de crónicas que la verdad es una ricura este libro. En la cámara Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.